vi la mano de Dios en medio de las dificultades que estábamos atravesando en esa isla. Pasé cosas que nunca la pasé en mi país, ni cuando estaba soltera, ni cuando estaba casada. Gloria a Jesús. Situaciones difíciles, situaciones que a veces usted diría, ¿a dónde tú estás, Dios? Yo creo que yo no me acuerdo, hermano. Si no tengo mala memoria, yo no puedo decirlos a Dios, porque yo he visto a Dios obrar en mi vida en todo tiempo. Que hay días malos, que hay días difíciles, eso tengo que aceptarlo. Oye, todo no es gloria. Tengo que aceptar las pruebas también. Tengo que aceptar las tribulaciones. Es lo que usted y yo debemos de entender. Si nos lanzamos a esa obra, si nos lanzamos a aquel lugar, fue porque por la fe, a creerle a Dios, donde no había familia, donde no había ayuda, donde no había de nada. Por fe, creyéndole a Dios, que Dios iba a estar con nosotros. Fue lo único que hicimos. Gloria al Señor Jesús. Dios pone a prueba nuestra fe en el crisol para ver si es genuina. Primera de Pedro 1:7. Pero como dijo George Muller, las dificultades son el alimento de la fe. Qué tremenda palabra dijo ese hombre. Las dificultades son el elemento de la fe. Cuando no tenía que comer en aquella isla, ¿qué hacía? No tenía a mi esposa siquiera al lado. Estaba sola con mis 3 muchachitos pequeños. Tomasito tenía unos 6 años. Unos 6 años. Si acaso 6 años. No, la niña no había cumplido 2. Tomasito tenía 5 años. Gloria al Señor Jesús. O sea, imagínense los pequeños que estaban los 3. ¿Y qué yo hacía? ¿A quién le iba a pedir? ¿A Tomás, que estaba en otro país? No, tenía que pedirle a mi papá. Cuando yo me convertí, precisamente cuando me casé con mi esposo, mi papá duró 5 años sin hablarme, sin dirigirme a la palabra. Y yo decía, ok, Señor, tú eres mi papá. Si mi papá me niega, si mi papá no quiere ni siquiera besarme la mano, tú eres mi papá. Ahora yo voy a confiar en que tú vas a ser el que va a sustentar todas mis necesidades, no solamente físicas, no solamente económicas, sino mis necesidades espirituales, que es la más que necesitaba en el momento. El versículo 2 nos sigue diciendo, porque por ella alcanzaron testimonio los antiguos. Los hombres de antes alcanzaron testimonio, por eso usted y yo hablamos de ellos. Dice que aún siendo ya muertos, dice, ¿qué hacemos? Estamos usted y yo hablando de ellos hoy en día. Hace siglos que ellos murieron, pero porque ellos permanecieron en su fe, usted y yo podemos testificar hoy en día a través de la palabra, ¿verdad? A causa de haber andado por fe y no por vista, los dignatarios del antiguo, gloria a Jesús, del Antiguo Testamento recibieron la aprobación divina. El resto de este capítulo es una ilustración de cómo Dios da testimonio de ellos. Perdón. Y en el versículo 3 nos sigue diciendo, por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Entonces la fe nos da el único relato verdadero de la creación de Dios. Es el único que estaba ahí. No había más nadie. No había más nadie cuando Dios comenzó a hacer el mundo y todo lo que hay en el mundo. No había más nadie. Solo estaba Él allí. Claro, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero no había más nadie, hermano. Y Él nos dice, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? Creemos su palabra y con ello conocemos más. Dice el concepto de Dios existente antes de la materia y de la creación de la misma por su mandato, ordenando que existía ese. Está más allá del dominio de la razón o de la demostración. Se acepta sencillamente por un acto de fe. Es a través de la fe que usted y yo aceptamos y creemos que Dios fue el que hizo la creación, que Dios fue el que hizo el ser humano,
que Dios fue que hizo los animales, que Dios fue que hizo las constelaciones, el sol, la luna, todas las cosas, los mares, los ríos, todas las cosas las hizo Él, gloria a Jesús. Y la hizo, gloria a Dios, con sus manos. No, solamente dio la orden y fue hecho. Y usted y yo tenemos que creerlo, porque es que no tenemos otra razón. No hemos encontrado otra imagen o otra persona que se haya atrevido a hacerlo o a declararlo o a escribirlo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es real. Por la fe entendemos. En el mundo dicen ver para creer. Así dicen los del mundo, ¿verdad que sí? Ver para creer. Dios dice, cree y verás. Qué linda diferencia, ¿verdad? ¿Verdad, Karen? Una diferencia muy linda. Jesús le dijo a Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Oye, ese lo dijo en Juan 11:40. El apóstol Juan escribió, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis para que sepáis, gloria al Señor, que creáis para que sepáis. Primera de Juan 5:13. En lo espiritual, la fe precede al entendimiento. ¿Quién es que lo da? Dios. Dios da el entendimiento. Dios es el que nos hace entender su palabra. ¿Usted sabe la gente allá afuera que leen la palabra? Pero como no le han dado su corazón al Señor, no entienden, como dice mi esposo, nananina. No entienden nada, porque a Dios, cuando nosotros nos rendimos a Él, por eso es que cuando Dios toca nuestro corazón, tenemos que decirle, aquí estoy. Aquí estoy. Yo no sé usted, pero yo eso fue lo que hice. Yo no me canso de darle gracia y gloria al Señor. Dios no usó boca humana para darme convicción a mi corazón de que yo necesitaba arrepentirme. Simplemente oí esa voz saliendo de la iglesia católica. Mira, tus hermanos salen de la iglesia a comprar billetes y quinielas. Cuando miro la acera donde estaba, allá estaban los hermanitos comprando su quiniela y su billete. O sea, los billeteros y los quinieleros frente a frente a la iglesia. Y ahorita vas tú a alistarte a cambiarte para irte a pachanguear. ¿Quién me habló? El diablo no fue. Y yo entendí que fue Dios quien me habló. Y Dios me dio tanto entendimiento y me ministró de tal manera que yo rezaba toda la noche y decía el Padre Nuestro. Porque eso sí me lo enseñaron, pero yo nunca había visto la Biblia. ¿Y qué hizo Dios? Hermano, milagrosamente, yo no sé, si ustedes me preguntan, yo no sé cómo fue. Pero milagrosamente yo dejé de rezar y solo decía el Padre Nuestro. ¿Quién me lo dijo? ¿Quién me lo dijo? Si nadie me había predicado, nadie me había hablado del evangelio. Entonces solo hizo Dios en mi vida. Entonces por eso es que ¿cómo yo no voy a ser agradecida de Dios? ¿Cómo yo no le voy a creer? Si para mí sigue siendo real como yo ver a Marisa ahí sentada. Para mí ha sido real toda mi vida. Aún desde niña yo siempre creía que había un Dios allá en los cielos. Siempre fui temerosa. Y le doy gloria y honra al Señor por ello. No resistí cuando Él hizo así. No resistí, me rendí, por el contrario me rendí, me postré y busqué del Señor. Y me sacié, porque yo le decía, sacia mi sed, sacia mi hambre, sacia mi necesidad. Déjeme decirle, y Él lo hizo, pero yo puse de mi parte. Yo puse de mi parte. A mí me sabían dar las 2 y las 3 de la mañana de rodillas. Y yo tenía que decirle, Señor, pedirle permiso. Déjame acostar que mañana voy para la escuela. Entraba a las 7:45 a la escuela. Pero me daba el descanso en ese tiempito. Mira, tan lindo nuestro papá. El descanso que yo necesitaba me lo daba en esas horitas que yo dormía. Sabiendo yo que soy una dormilona. El universo fue enteramente organizado por la palabra de Dios. Dios habló y la materia vino a ser. Aleluya. Esto concuerda perfectamente con el descubrimiento por parte del hombre de que la materia es esencial, energía. Cuando Dios habló,
hubo una acumulación de energía en forma ondulatoria que se transformó en materia y el mundo surgió a ser. Después de esa materia que Dios hizo, el mundo comenzó a existir. De modo que lo que se ve fue hecho de cosas no visibles. La energía es invisible. Igual es el caso para el ojo desnudo con los átomos, las moléculas y los gases. Pero en sus combinaciones se hacen visibles. Usted las combina esas tres y hace algo que usted puede mirar. El hecho de que la creación tal como está expuesta en Hebreos 11:13 es indiscutible, nunca ha sido mejorado y nunca lo será. Gloria al Señor. Y sigue diciendo el versículo 4, sigan conmigo, gloria a Jesús, al verso 4 que dice, por la fe, Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio a sus presentes y difuntos, aún habla por ello. Como le decía ahorita, aún ya ellos no están y siguen hablando de ello. En este versículo, Adán y Eva son dejados a un lado en el registro del honor de la fe. Qué problema, qué tristeza es la palabra. Qué tristeza, hermano. Que no se pudo hablar de la fe a nuestros primeros, a nuestros padres. Manny Cruz, no se pudo hablar que ellos fueron fieles a esa fe. No se pudo testificar, gloria al Señor, de que ellos permanecieron siendo fieles al Señor. Cuando Eva tuvo que decidir si quien le estaba diciendo la verdad era Dios o Satanás, se decidió por quién, por Satanás, lamentablemente. Sin embargo, eso no niega que fuesen posteriormente salvos por la fe, como se prefigura con las túnicas de pieles. Abel debe haber tenido alguna revelación de que el hombre pecador puede acercarse a Dios solo sobre la base de sangre derramada. Quizás lo aprendió de sus padres, que fueron restaurados a la comunión con Dios solo después de haberlos vestidos con pieles de animales. Génesis 3:21. En todo caso, exhibió fe acercándose a Dios con la sangre de un sacrificio. El sacrificio de Caín fue de vegetales o frutas y por tanto incruente, o sea que quiere decir que no produce o muestra derramamiento de sangre. Abel ilustra la verdad de la salvación por gracia, ¿por medio de quién? De la fe. Caín prefigura el estéril intento de los hombres de salvarse por medio de ¿qué? De las obras. Lamentablemente, por medio de las obras, la gente no se salva. Es a través de la fe. Claro que usted y yo a través de la fe tenemos que demostrar nuestra fe obrando. El versículo 5 sigue diciendo, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. En alguna ocasión en la vida de Enoc debió recibir una promesa de Dios de que iría al cielo sin morir. En algún momento Dios le ministró, Dios le habló. Hasta aquel tiempo todos habían muerto, más tarde o más temprano. No había constancia de que nadie hubiese sido trasladado sin ver la muerte. Pero Dios prometió y Enoc creyó. Qué lindo, ¿eh? Que él le pudo creer a Dios. Y así mismo sucedió. Era la actitud más cuerda y racional que Enoc pudiese tener. ¿Qué es más razonable de parte de una criatura que creer a su creador? Usted y yo no tenemos, de todas maneras, no tenemos otra opción. Tenemos que creer en que Dios es Dios. Tenemos que creer en que Él es real. Porque todas las cosas que usted y yo podemos mirar, podemos ver la grandeza y las maravillas de Dios. Y así sucedió.
Y Enoc anduvo con el invisible Dios durante 300 años, dice Génesis 5, 21 al 24. Y luego anduvo a la eternidad. Antes de ser trasladado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. La vida de la fe agrada siempre a Dios. Es lo que Dios, donde Dios más se place con usted y conmigo, cuando le creemos. Yo no soy una de las que oran más en el mundo. Quizás ni siquiera de las que oran más en esta iglesia. Pero yo creo lo que le hablo a Dios. Yo creo lo que le pido a Dios. Yo lo creo, Marisa. Yo lo creo, Génesis. Yo lo creo. Cuando yo le digo algo a Dios, yo creo que va a pasar. Y si no pasa lo que yo le estoy pidiendo, como quiera le voy a seguir creyendo. Tengo 33 años pidiéndole a Dios por un hijo. Le voy a seguir creyendo que Él va a ser salvo. Es lo único que yo sé. Que voy a seguir creyendo que Él va a ser salvo. Porque para un propósito Dios lo tiene en esta vida. Porque si no se lo llevó cuando cumplió 1 año, yo sé que Dios tiene un propósito con él. Yo se lo aseguro eso, hermano. Si Dios le devolvió la vida a mi hijo cuando tenía por 2 veces, primero 4 meses y después cuando cumplió el año. Si Dios le devolvió la vida, yo lo voy a seguir creyendo. Aunque el diablo mentiroso me siga diciendo otra cosa, es que yo voy a seguir creyendo. Yo en quien estoy confiada es en Él. No es en las mentiras del diablo. No, hermano. Y no estoy de que yo nada más, mire, hermano, cuando Dios me lo trae a la mente, yo le digo, Señor, mira, mi hijo, tú sabes que estoy esperando por él todavía. Él sabe. Yo no tengo que estarle clamando y desgalillándome en mi garganta y eliminando mis pulmones. No, es mi fe la que debe de permanecer. Es mi fe la que debe ser constante, persistente ahí. Mi fe creyendo en la palabra de Dios, confiando en que Él va a ser fiel a lo que yo le estoy pidiendo. Dios no es sordo. Oiga, si Dios escribe y Dios oye todo lo que usted y yo le decimos, todo. Aún lo que no expresamos con nuestra boca, Él lo sabe, lo oye también. Él escudriña nuestra mente y nuestro corazón también. Todo eso está en la presencia de Dios, hermano. Créalo y declárelo en el nombre de Jesús. Aleluya. Así que Dios se agrada en la confianza que tenemos en Él. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice ese versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega, lo que le estoy diciendo, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Aleluya. O sea que nos da lo que le estamos pidiendo. Aleluya. Ninguna cantidad de buenas obras puede compensar la falta de fe. Por más obras que hagamos, hermano, si usted y yo no tenemos fe, como decimos, no se unte que no va. Hermano, nuestra fe es el motor para nosotros ver la obra y los milagros de Dios. Es nuestra fe. Después de todo está dicho y hecho. Cuando alguien rehúsa creer a Dios, lo está haciendo ¿qué? ¿A él qué? Mentiroso. Y usted sabe que no es mentiroso, el diablo es el mentiroso. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, es el 1 de Juan 5:10. ¿Y cómo puede Dios agradarse de lo que le consideran mentiroso? De ninguna manera. La fe es lo único que da a Dios el puesto que le corresponde y que pone también al hombre en su propio lugar. Gloria al Señor, sí Señor, gloria a Dios. Y dijo un escritor, porque demuestra que tenemos más confianza en su vista que en la nuestra. Tenemos más confianza en la vista de Dios que en la nuestra. Aleluya. La fe no solo cree que Dios existe, sino que confía en que el galardón a aquellos que le buscan. No hay nada en Dios que haga imposible que los hombres crean. La dificultad reside en la voluntad humana. El verso 7 dice que la fe, por la fe, Noé, habiendo recibido respuesta de cosas que aún no se veían, con temor aparejó el arca en que su casa se salvase, por la cual fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que es
por la fe. Noé se fundó en la tercia de Dios, de que iba a destruir un mundo con un diluvio en Génesis 6:17. Nunca en la experiencia humana había habido un diluvio. De hecho, hay razones para pensar que nunca había habido llovido hasta aquel tiempo en que vieron el diluvio. Por eso la gente no le creyó a Noé. Por eso le decían loco. Porque ellos decían, nunca ha llovido, nunca ha caído agua del cielo. ¿Cómo este loco nos va a venir a decir a nosotros que va a caer un diluvio? Si nunca siquiera ha llovido, si ni siquiera una gota ha bajado de allá arriba. Gloria al Señor. Entonces Noé creyó a Dios y construyó el arca, aunque muy probablemente estaba lejos de aguas vegetables. Sin duda alguna fue objeto de muchas burlas, pero la fe de Noé fue recompensada. Su casa fue salvada y con su vida y testimonio condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que se recibe en base de la fe. Quizás muchos de los primitivos cristianos judíos, los que fueron escritos esta carta, se preguntaban con frecuencia por qué estaban en lo cierto. Eran una minoría. Los que estaban en lo cierto eran una minoría tan pequeña. No salta de las páginas del Antiguo Testamento para recordarles que su época solo, gloria a Jesús, 8 personas fueron salvas en la época de Noé. Solo 8 personas estaban salvas, pudieron salvarse. El versículo 8 nos habla un poquito de Abraham. Y dice que siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir por heredad y salió sin saber a dónde iba. Y era aquí donde quería enfocarle a ustedes la salida nuestra a la isla. No sabíamos, en otras palabras, yo no sabía para dónde iba. Abraham era probablemente un idólatra cuando vivía en Ur de los Caldeos, que se le apareció Dios y le dijo que emprendiese el camino con la obediencia de la fe. Qué lindo, hermano. Fue a través de esa fe que él se lanzó, que él creyó a Dios, alabado sea Dios, a ese país sin saber cuál era su destino final. Sin duda alguna, sus amigos lo debieron ridiculizar y decirle, tú eres un insensato. ¿Cómo tú vas a salir con tu familia sin saber para dónde tú vas? Pero su actitud fue, sigo mi camino. Aleluya. Aún sin saber, ni quería si pudiese mejor andar a oscuras con Dios que a solas en la luz. Mejor. O sea, déjeme leerle bien esta parte. Si pudiese mejor andar a oscuras con Dios que a solas en la luz, mejor prefiero andar con Él que a solas por vista andar. Gloria al Señor. Que mejor preferimos andar con el Señor en tinieblas que usted y yo poder tener una luz, caminar con ella sin el Señor. El camino de la fe de otros a menudo da la impresión de ser imprudente e inflexible. Pero el que conoce a Dios está contentado con ser guiado aún con los ojos vendados, sin saber el camino que tiene por delante. Eso fue lo que nos pasó. Me pasó a mí, yo no sé mi esposo. Él quizás conocía un poco la isla, pero yo no conocía nada. Yo no sabía para dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, creyendo así a su llamado de este mundo para ser peregrino con Dios en la tierra que es suya. Levítico 25:23. Con tal compañía no tienes por qué preocuparte por tu vida. Mi Dios proveerá todas vuestras necesidades. Lo vi. Aleluya. No solamente, gloria a Jesús, humanamente, milagrosamente, gloria al Señor. Vi la mano de Dios obrar en mi vida en esa isla, hermano. Ustedes conocen el testimonio. Filipenses 4:19. No temas, cree solamente, dice Marcos 5:36.
Gloria a Dios. Espera la ciudad que tiene fundamentos, cuyo artífice y constructor es Dios. La fe no se quedará satisfecha con templos hechos con manos. Eso fue lo que Jesús dijo. Le dijo a los discípulos: este templo lo destruyo y lo vuelvo a construir. ¿En cuántos días fue que le dijo? Mira más allá al edificio de Dios y contempla la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Eso es lo lindo, que nos espera algo maravilloso. No un lugar hermoso aquí en la tierra, no, en el cielo, hermano. Ese es nuestro destino final. Por eso es que debemos de mantener y alimentar la fe cada día. Cada día debe usted alimentar la fe. Cada día debe de decirle: Señor, auméntame la fe. Cada día pídaselo al Señor, hermano, para que su fe nunca falle, para que su fe nunca falte, que no le falte la fe. Eso es lo que la palabra dice, que no nos falte la fe, que creamos en sus promesas, que desciende de Dios, a la nueva Jerusalén que desciende de Dios. La fe busca realidades eternas, no aquí en la tierra, hermano. La fe nuestra está enfocada en que un día vamos a llegar a nuestro destino final. Aleluya. Solo las cosas invisibles son eternas. Solo las cosas invisibles son las eternas, hermano. Y lo que usted y yo no vemos aquí, la Biblia dice que el Señor se fue a preparar morada para tener la morada donde usted y yo vamos a morar allá, donde vamos a habitar allá. No nos afanemos si aquí no podemos conseguir un carro, una casa. No nos afanemos tanto. No nos matemos nuestro cuerpo. Oiga, enfoquémonos en agradar a Dios, que es lo más importante. Vamos a pedirle al Señor que nos aumente la fe, hermanos. Vamos a decirle a Dios: Señor, aumentanos la fe. Vamos a dejar aquí. Teníamos otra parte, pero yo creo que ya el tiempo se nos fue, ¿verdad, pastor? Yo no sé. Gloria al Señor Jesús. Vamos a decirle al Señor que nos ayude verdaderamente, hermano, a que podamos usted y yo aumentar esa fe que necesitamos para seguir adelante. Hermano, que cuando le pidamos algo a Dios, no dudemos, creámosles a Dios, confiemos en que Dios es fiel para sustentar nuestra vida, para alimentar nuestra vida. Hermano, milagrosamente lo puede hacer. Gloria al Señor. Lo hizo conmigo. Le puso llama a mi estufa. Y no di que un día, hermano Ronnie, 30 y pico de días puso Dios llama en mi estufa. La hermana Marisa de la isla de Antigua, ella me decía: todos los días iba a mi casa, porque ella me necesitaba para ir al supermercado. Y todos los días ella iba a mi casa. Y ella decía: pero María Gisela, ¿fue verdad que Dios le echó gas al tanque? Digo yo: no te equivoques, yo no sé si ese tanque tiene gas. Yo sé que cuando yo necesito que la estufa, para encender la estufa me tira llama. Entonces, como eso fue lo que yo le dije a Dios, que haya llama en mi estufa. No me importa si le echaste gas al tanque, pero que haya llama en mi estufa. Y Dios lo cumplió, hermano. 30 y pico de días, hasta que no apareció el dinero para comprar el gas, había llama en mi estufa. Ese es el Dios que usted y yo le servimos, hermano. Ese es el Dios real al cual usted y yo agradamos. Ese es el Dios real y grandísimo, que usted y yo le podemos pedir cualquier cosa y Él lo va a hacer. Porque es que usted y yo somos sus hijos. Simple y llanamente tenemos que usar esas son las palabritas de dos letras: fe. Y a veces, pero tan chiquita, sí, tan chiquita, fe. Es todo lo que necesitamos. Dios me le bendiga y Dios me le guarde. El testimonio que acaba de dar es real. Pero Dios no janguea con toda la gente.
Dios nos está observando desde el cielo. Y Dios respalda a aquellos que se lanzan por fe.